La verdad es que estamos empezando, les queremos agradecer que ustedes se conecten y nos puedan ver. Queremos empezar a dar estas charlas, sobre todo porque pues, es parte de nuestra misión en esta vida, como de darles esta información, hacérselas llegar para que ustedes tengan un conocimiento que los pueda ayudar más adelante en lo que estén ustedes viviendo. Sí, y pues para ustedes que se conectan por primera vez y apenas están comenzando a vernos, Fede Terán. Así es, Ale Rodríguez. También. Estamos a cargo yo de lo que es las terapias ancestrales, la sanación ancestral. Así es. Y pues sumando todo, ¿no? Para encontrar el equilibrio entre cada una de las personas. Así es, estamos como buscando darles la información que les pueda llegar a cada uno de ustedes de la manera más adecuada. Y bueno, parte de esto que estamos haciendo es justamente hablarles de lo que nosotros conocemos y que hemos visto a través de nuestra experiencia personal, tratando con todos ustedes y haciéndoles llegar eso, ¿no? Así es, y pues bien, hoy también un tema bastante importante, ¿no? El cual vamos a estar compartiendo hoy con ustedes, que es este tema de las herencias emocionales. Otra cosa, perdón. Esta información, estos videos que estamos haciendo, también próximamente los van a poder ver en YouTube y en Spotify los van a poder escuchar. Entonces, para que nosotros les avisaremos cuando empezaremos a hacer esta transición hacia otras redes sociales. Y bueno, eso es parte de lo que les queríamos comentar. Entonces, vamos a tratar este día el tema de las herencias emocionales. Así es que no se preocupen si se acaban de conectar o a lo mejor dicen de qué trató la otra charla que quizás no se pudieron conectar, no pudieron verla, pues ya se quedan todas grabadas unos días y después, como bien lo dices Fede, después las van a poder ver en YouTube. Exactamente, en YouTube y en Spotify. Pues bueno, vamos a comenzar con lo de las herencias emocionales. ¿Qué quieres platicar tú acerca de tu experiencia personal, acerca de esto? Principalmente, ¿no? O sea, ¿qué entendemos todos, ¿no? Por una herencia emocional? Porque creo que de pronto cada uno pudiera tener un concepto distinto de lo que es una herencia emocional. Para ti, Fede, ¿qué es una herencia emocional? Para ti, como Federico, ¿cómo ha impactado en ti? Para ti, ¿qué significa una herencia emocional? Muy bien, te voy a dar mi opinión personal. Básicamente lo que hacemos es, a través de nuestra experiencia, poderlos ayudar. Entonces, en mi experiencia personal, la herencia emocional viene de mi herencia familiar, ¿no? Que viene desde los seres que yo conocí, que son mis abuelos, obviamente mis padres, mis familiares cercanos, pero básicamente de mis padres, ¿no? Por ejemplo, una de las herencias emocionales que yo tengo es la forma en que ellos se relacionaban como pareja, ¿no? Entonces, para mí, mucho tiempo estuve como muy influenciado por este tipo de relación que ellos tuvieron como pareja y que a mí de alguna manera me hizo pues entender que tal vez la familia podía tener ese tipo de relación. Obviamente uno va creciendo, va evolucionando emocionalmente y te vas dando cuenta que hay cosas que definitivamente no pueden ser tuyas. Hay otras que sí se crean a través de estos vínculos que se convierten en tu personalidad, en la forma en que tú ves las cosas, que tú las vives, pero definitivamente hay circunstancias que no puedes dejar de estar influenciado por ellas. Simple y sencillamente así funcionan en la vida, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, efectivamente. Todo aquello que de repente nos enseñaron de cierta forma a educar, ¿no? A educar, nos enseñaron a callar, nos enseñaron así como nos enseñaron a decir gracias, saluda, cuando llegas, saluda, cuando llegas es esto, cuando te despides, o sea, todo eso, a final de cuentas, son hábitos, es educación, pero ¿hasta qué punto podemos decir, hasta qué punto es herencia? Exactamente. Para mí, las herencias han sido de aquello de lo que no soy consciente o de lo que no era consciente hasta cierto punto, ¿no? Exactamente. Ejemplo, algo muy, muy claro dentro de las herencias desde mi concepto, las herencias emocionales desde donde a lo mejor vienen los celos. Muy bien, exactamente. ¿No? O sea que de repente mi abuela fue celosa, pero quizás no lo admitía. Okay. Después, mi mamá es celosa. Ella sí lo admite, pero ella sí soy. Okay.
Y yo lo veía, yo era consciente de repente de eso y yo decía, yo no voy a ser celosa. Pero de repente, sin darte cuenta, había un momento en el que quizás lo podía hacer, o de plano llegaba el momento en el que yo decía, como yo no voy a ser celosa, me mentalizaba tanto a no ser celosa y no lo podía hacer. Pero sin embargo, llegaba un momento en el que dices, a ver, a lo mejor no eres celosa con una pareja, pero ¿con qué sí eres celosa? Ejemplo, a mí me pasaba muchísimo con las recetas de cocina. Oye, es que está riquísimo esto. ¿Qué le pones? Y les decía casi todo, excepto una cosa. Tu ingrediente secreto. Sí, eso no se los decía. O les daba todos los ingredientes, pero no les decía exactamente el orden que yo hacía, ¿no? Entonces, ahí empecé a ver que es que ese también es celo. Claro. ¿Sí? Entonces, creo yo que esa parte en mí ha sido de esa manera. Ahí lo he podido identificar. Y digo, han sido muchas cosas, ¿no? Pero principalmente ese fue mi primer foco que yo pude ver o apreciar ahí encendido. Muy bien. En ese caso yo también te podría decir lo mismo. Es como ese tipo de cosas que vas aprendiendo conforme vas creciendo, que vas observando. Y definitivamente en lo que respecta a lo que somos nosotros, hay cosas que definitivamente nunca me vibraron que estuvieran bien hechas, ¿no? Claro. Nunca sentí que esas cosas que estaban pasando tuvieran que ver conmigo. Sin embargo, obviamente que las tienes que experimentar porque son parte de tu entorno, de lo que estás viviendo constantemente. Me acuerdo que alguien decía, por ejemplo, cuando se le pide a alguien que haga un acto diferente al que está acostumbrado, es como decía, me acuerdo que me decía una amiga que es psicóloga, imagínate que en tu casa siempre se sirvió sopa de verduras, ¿no? Siempre se sirvió sopa de verduras, desayuno, comida y cena. Imagínate que tú de repente te dan a escoger entre sopa de verduras y unos huevos estrellados, ¿no? Dice, ¿cómo? Lo más probable es que tú elijas la sopa de verduras porque nunca has probado los huevos estrellados. O sea, ¿qué te haría pensar que eso va a estar mejor que tu sopa de verduras? ¿No? A lo mejor el ánimo de experimentar. Pero a eso es a lo que probablemente también te refieres, es como todo esto que estamos viviendo en nuestra casa, en nuestro entorno familiar, sobre todo de pequeños, es lo primero que absorbemos, ¿no? Y que de alguna manera lo vas repitiendo, lo vas ejecutando de la misma forma, hasta que llega un punto en que a lo mejor eso ya no te funciona a ti, porque también tú tienes una programación, tú vienes con cierta misión en la vida, que ese tipo de cosas, ese tipo de eventos y de conductas ya no funcionan contigo, ¿no? Claro. Lo puedo ver ahora con los pequeños, con los chicos que nacieron después del 2000, tienen por completo otra programación, ya piensan diferente, ya hablan diferente, ya, o sea... Hasta decimos, ¿no? Parece que ya traen un chip. Exactamente, como una cosa muy distinta, que es lo que nos hace pensar que ellos también ya tienen esa conciencia para no repetir las cosas que estamos haciendo nosotros. Exacto. Pero yo, o sea, para mí la influencia puede venir desde mi abuela, que es o mis abuelos, que son los que conocí, no conocí a mis abuelos, a mis bisabuelos, pero a mis abuelos sí los conocí. Entonces ellos, de alguna manera, nos marcan como, nos hacen entender de dónde provienen las conductas de nuestros padres, ¿no? Y cómo es que sean más apegados o más desapegados, en fin, todas las cosas que ellos han reproducido de sus propios padres, ¿no? Y que a la vez también nos hicieron que nosotros también lo aprendiéramos. Claro, sí, entonces, sí. Todas esas cosas son parte de la herencia emocional que tenemos, ¿no? Obviamente todo esto tiene como sus consecuencias, ¿no? Tanto positivas como negativas. En las consecuencias que podríamos hablar de la herencia emocional es simplemente, por ejemplo, los grados de neurosis que cada quien tiene, ¿no? Claro. Provenientes de nuestros padres, ¿no? Primero que todo, porque ellos son los que nos enseñan. Si mi papá, por ejemplo, se levantaba de mal humor todas las mañanas, yo me acuerdo estar dormido y oí lo que ya empezaba a gritar desde muy temprano, o sea, desde que antes de que despertáramos. ¿Dónde está no sé qué? ¿Y dónde dejaron no sé qué cosa? O sea, como siempre hablando muy fuerte, y a mí me estresaba mucho despertar en las mañanas. Creo que mi mejor horario era en la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba dormido, yo ya podía estar conmigo mismo, ¿no? Sobre todo de pequeño cuando vivía en casa, ¿no? Digo, yo me salí muy temprano de edad, o sea, en cuanto a mi edad, desde los 21 años ya no viví en casa, pero toda la parte anterior a eso, pues estuve compartiendo con mis hermanos, con mis padres, y siempre tuvimos ese tipo de experiencias relacionadas con la conducta de ellos, ¿no? Claro. Y que son cosas que nosotros aprendemos. Y que todos lo podemos ver, ¿no? Ejemplo, ya nació el bebé de la sobrina, o ya nació el nieto, o no sé, y vamos a visitarlo, ¿no? Es muy común, ya nació y pues vamos a visitar y le llevamos el regalito o algo, y lo primero que hacemos es,
ay, se parece al papá, Sí, se parece a la mamá, ¿no? Y inmediatamente ahí ya entran los papás o entran los abuelitos y entonces dicen, ay no, pero sacó lo berrinchudo de la mamá. O no, ¿qué crees? Que es súper enojón de que si no le das de comer rápido, no, ¿a quién sabe? ¿A quién se parecerá? Y volteen a ver al papá o volteen a ver a la mamá, ¿no? Claro, claro. Cómo desde allí, inconscientemente, ya estamos identificando un factor muy importante que es una herencia. Así es, exactamente. ¿Sí? Que podemos decir, lo traes genéticamente integrado, pero a final de cuentas es una herencia. Y esos son herencias emocionales. Claro, por supuesto. Ahora, las herencias emocionales, independientemente de que hablemos de ellas como tal, también tienen algo que, o sea, algo que nos enseñan, ¿no? Y sobre todo, algo que podemos nosotros revisar de ellas es por el tipo de enfermedades que después nosotros programamos de acuerdo a las enfermedades que hubo en casa, ¿no? Sobre todo porque, obviamente, pensando que, bueno, habiendo tantas corrientes como de medicina, existe la biodescodificación que habla de que la enfermedad proviene de la mente, o sea, psicosomático. Entonces, cuando tú tienes alguna conducta repetitiva durante tantos años, lo más probable es que hayas generado ya una enfermedad, ¿no? Sí. Porque esos pensamientos, esas emociones generan químicos. Todo lo que tú piensas en tu cabeza, o sea, todo lo que entra en tu cabeza y se convierte en una imagen, es un químico que está generando esa imagen. Entonces, esos químicos, si son negativos, obviamente atacan tu cuerpo y lo enferman. Entonces, aparte de lo que estábamos hablando, básico, o sea, lo que queremos es que en esta charla, si ustedes se puedan enterar que esas herencias, que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, son cosas que en este momento son unos obstáculos para ustedes. Son cosas que los están estorbando porque no se han dado cuenta que están repitiendo patrones de familia que no, o sea, sin culpar a nadie, obviamente, porque pues sí, porque es inconsciente, ¿no? Totalmente. Es totalmente inconsciente. De repente, el estar repitiendo ese patrón una y otra vez, de generación en generación. Identificar que aquello de lo que enfermó la abuela, aquello que enfermó papá, mamá y aquello que a lo mejor mis hermanos o que quizás yo estoy enfermando. Ahorita también recuerdo esa parte en la que de repente yo desde niña crecí viendo a mi mamá enferma. Siempre, yo desde que tengo uso de razón, siempre crecí viendo a mamá enferma. Desde las veces que se sentía un poquito mal hasta las veces que mi papá la sacaba cargando para llevársela al médico, a las horas de la noche, de la madrugada. Y que tenía mi mamá también un problema muy grave de vesícula. Pero por miedos a todo lo que la gente le había dicho, ella decidió no operarse. Entonces así vivió mucho tiempo hasta que de plano llegó el momento en el que ya no hubo manera de seguir evadiendo, de seguir prolongando más esa cirugía, ¿no? Entonces yo al ver todo eso, cómo sufría, decía, yo no voy a ser enojona, porque todos lo relacionaban con el enojo, que efectivamente es verdad. Sí, sí, sí. Los problemas de hígado, de páncreas, tienen que ver con la rabia, tienen que ver con el enojo, con la ira, sí, sí, sí. ¿sí? Con el odio, con eso conecta precisamente. Entonces, digo, todo esto lo vamos almacenando y almacenando, pero también conecta con el aguantar nuestras emociones, con el reprimirlas. ¿Qué pasaba yo cuando identificaba eso con mi mamá? Yo decía, yo no voy a ser enojona, yo no voy a ser celosa, yo no voy a hacer no sé cuántas cosas, pero entonces contenía. Cuando llegó el momento, pasados los años, yo de repente me empiezo a sentir mal, me checo, me hacen un estudio y me dice, tiene un problema de vesícula y su vesícula está a punto de reventar. No puede ser. Una cirugía. ¿Pero por qué? Yo no soy enojona, yo no soy esto más. Sin embargo, ¿qué pasó? Eres una herencia. Así es. Y recordemos que la herencia no es que, yo heredé la vesícula, la vesícula débil para que tenga ese problema. No, heredamos las emociones. Así y es. Recordemos que las emociones, decía mi abuelita, es la nana de todo. Así es, exactamente. Y como dice la biodescodificación, uno hereda el conflicto, no la enfermedad. Porque el conflicto es familiar, es generacional. O sea, el conflicto de la ira, el conflicto de retener las emociones, no mostrarlas. Todo eso son herencias, ¿no? Obviamente, esto es como un poco más complejo porque lo que uno hereda también viene transmitido vía ADN, que son todas las cosas que tiene la familia y que se van
reproduciendo hasta que llegas a ti o a la penúltima o la última generación, que es donde todo eso se muestra más evidente, o sea, de forma más evidente, ¿no? Que es cuando ya las enfermedades ya no pueden ser ocultadas, ya no puedes hacer como que no está pasando nada, que es parte también, los secretos familiares son también parte de la herencia emocional, ¿no? Sí. Esos secretos que no se comentan con otros, porque por vergüenza, por pena, por no sé, por miedo. Entonces esas cosas se guardan en la familia, pero siguen estando ahí. O sea, no es que desaparezcan, simple y sencillamente ahí están. Y que eso se ve reflejado en problemas de la garganta, en problemas de tiroides. Así es. Todo ese problema ahí se ve reflejado y dices, a ver, que tus emociones, qué tanto te guardas, qué cosa no sacas, y también quiénes de las personas que están antes que tú o que estuvieron antes que tú, cuántos secretos guardaron. Así es. Que ahora de alguna u otra forma tienen que salir. Por eso se dice, los secretos de familia en algún momento, aun por más secretos que sean, van a salir. Así es, exactamente. Cada emoción, yo siempre les digo, cada emoción conecta con una parte de nuestro cuerpo. Los pulmones, los riñones, o sea, todo conecta con una emoción. Entonces, aquí de repente es ahorita llevar nuestra mente un poquito a ver qué padecimiento tengo, ¿no? Si me duelen las rodillas, si me duelen los pies, si sufro del corazón, de las arterias, si estoy sufriendo constantemente de dolores de cabeza, si sufro de la vista, del oído. O sea, ¿qué es aquella enfermedad de nuestro cuerpo físico o padecimiento, ¿no? Que conecta una emoción? Pero de ahí podemos ver qué es mío, qué sí es mío, qué yo estoy generando, de qué sí me hago responsable y de qué no logro identificar. Porque, ¿sabes, Fede? Algo muy importante ahorita, y ustedes que nos están viendo, creo que podrán hacer clic por ahí también, en el sentido que de repente ahorita, yo no sé si es moda o qué, pero de repente estamos ahorita en un momento en el que todo se quiere constelar, todo se quiere sanar por medio de sanación de linaje y sanación de linaje de una o de otra forma, pero a ver, primero vamos a identificar, porque de repente a lo mejor yo tengo un problema de alcoholismo y me dicen, no, pues es que vamos a una sanación de linaje, porque tu papá era borracho y porque la abuela era borracha. Y entonces, pues, por eso yo lo soy. Y entonces empezamos a evadir y a no hacernos responsables. Sí, sí, como cargarle el muertito a la familia. Pues es que yo soy borracha, yo tomo, pues, porque así era, porque mi familia así era, me lo heredaron, yo lo heredé de ahí. Y entonces vamos a una sanación, sea el método que utilicen, no importa, pero van a una sanación de linaje. ¿Y qué es lo que hacen allí? Pero de verdad estás identificando, en serio, que de verdad es una herencia de linaje, o solamente tú estás evadiendo tus problemas. Algo que no quieres hacer, algo de lo que no te quieres hacer responsable. Y así como eso, no te haces responsable de otras muchas cosas. Y eso es lo que te lleva a truncar tu vida. Entonces, identificar aquí, con una importancia bastante fuerte, ¿qué sí es mío? Claro, haciéndote responsable, justamente. Sí, porque si no, pues es bien fácil, como desde niños, ¿no? Echarle la culpa a otros. Por supuesto. Obviamente que eso que estás diciendo tiene todo el sentido y de lo que se trata es que uno, a través de su propia experiencia, puede entender qué es lo que está pasando con... O sea, sí definitivamente se necesita una sanación de linaje, pero obviamente tienes que saber de qué se trata la sanación de linaje. O sea, no es como llegar, sí, me van a quitar el alcoholismo, sí, vamos, hagamos la constelación y yo estoy seguro que de aquí voy a salir. Obviamente, tanta gente que se decepciona por eso, porque llegan pensando que es la panacea, como que van a llegar a la sanación milagrosa de algo que es a través de las constelaciones familiares, a través de lo que quieras, incluso la biodescodificación, pero es simplemente hacerte consciente de lo que está pasando dentro de ti. Y considerar, Fede, que no se les olvide de todos que esto no es magia. O sea, no es agarrar la varita mágica y por ejemplo, con nosotros no es entra el masaje de sanación o entra una sesión de temazcal o entra la biodescodificación y vamos a trabajar esto y ching, ya cuando saliste, listo. O sea, claro que no, las cosas no son así, nos llevamos tareas y todo va a depender también de ti. Así es. Yo siempre digo, aquella persona o aquel lugar en donde te digan, después de una hora, o sea, olvídate de todo, creo que a lo mejor está dejando entre líneas muchas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el momento te vas a sentir bien,
porque quizás lo trabajen de una manera tan maravillosa que te vas a sentir bien, pero recuerda que abriendo la puerta, del otro lado te vas a enfrentar nuevamente a un mundo real. Por supuesto, y es lo que le pasa, por ejemplo, a las personas que entran a clínicas de rehabilitación, porque llegan a las clínicas de rehabilitación porque ya no pueden controlar su vida. Pero dentro de la clínica encuentran un ambiente completamente favorable, armonioso y todo, y entonces se sienten bien y entonces dejan de consumir. Primero porque no hay dónde consumir. Claro. Pero después ya se empiezan a sentir a gusto consigo mismos. Pero saliendo de la clínica llegan a casa de donde se generó todo ese caos emocional y vuelven a recaer, porque es obvio que pensar que la persona que tiene algún problema de adicción es la culpable, pues es una equivocación muy grande. Claro. Es decir, es un ambiente que genera que alguien, que sea a lo mejor el más sensible de la casa, sea el que tenga el problema de adicción. Pero eso no significa que todo él sea el enfermo y todos los demás estén bien. Así no funcionan las cosas en ninguna parte, ¿no? Así es. Y entonces, por una parte es la persona que tiene el problema, la adicción o lo que sea, es importante hacerse consciente de cuál es el dolor que realmente está sufriendo, porque muchas veces son cargas emocionales, incluso de cosas, por ejemplo, la descodificación, perdón que lo vuelva a repetir, pero es que marca que, por ejemplo, hay situaciones de las que tú eres testigo cuando eres pequeño, no necesariamente que te hayan pasado a ti, pero que tú pudiste haber sido testigo que generan un trauma, una situación donde tú no logras entender exactamente lo que sucedió, lo que viste, y te lo guardas, no lo verbalizas, y eso genera una enfermedad más adelante, que puede ser desde el alcoholismo a cualquiera de las que tú has mencionado, que son pérdidas de órganos, ¿no? Enfermedades autoinmunes, en fin, todas esas cosas, porque las personas no tenemos a lo mejor la capacidad de poder verbalizar las cosas que nos ocurren por vergüenza, por miedo, por lo que sea, y entonces te quedas callado y eso se vuelve un veneno dentro de ti. Así es. ¿No? Te mata, es algo que te mata lentamente, pero justamente es eso, como también entender que las personas que ustedes, si tienen algún pariente o algún familiar que tiene algún problema de adicción, entiendan que no es el enfermo. O sea, él no es el que está mal y todos los demás están bien y todos solamente porque son funcionales. No, es como todo un ambiente que se genera esto, que es una herencia emocional, herencia familiar, ¿no? Herencia emocional. Exactamente. Y tener claro, ¿no? Empezar a identificar qué siento. ¿Qué siento? Con cada una de mis emociones, cómo identifico la ira, cómo la expreso. Digo, todos nos enojamos. Así es. Pero, ¿cómo la expresas? ¿Cómo la manejas? Y cuando eres consciente de cómo la estás manejando, puedes darte cuenta, analizando si la estás haciendo o la estás sacando de la misma manera que la sacaba mamá, papá. Si papá o un tío te dice, es que lo haces igualito que el abuelo. Es ok. A ver, entonces seguramente hay alguna emoción con la cual te estás identificando con el abuelo. A lo mejor al abuelo ni lo conociste. Así es. ¿Sabes? A lo mejor yo al abuelo no lo conocí. Pero dicen que cuando me enojo, hasta muevo las manos igual que él. Ok, entonces ahí sí es un foquito que nos está hablando de que efectivamente yo traigo una herencia emocional de mi abuelo y a lo mejor mi abuelo, el motivo por el cual se guardó esa emoción o se lastimó durante su vida con esa emoción que quizás no expresó, que quizás esa emoción le trajo heridas que no sanó, el tiempo quizás no le alcanzó. Así es. Trascendió y se quedó con ese pendiente. Pero ¿qué pasa? Lo pudo heredar. Y quizás no se lo heredó a mi papá como su hijo, pero quizás sí me lo heredó a mí. Muy bien. Entonces, ahora sí es un momento en el que puedo identificar algo. Y ahí sí podemos realizar diferentes terapias como una biodescodificación, en donde podemos identificar claramente qué es para poder realizar una sanación. Y ahí sí, yo en lo personal hablo de lo que conozco. Y la sanación que yo podría decir, lo podemos hacer quizás durante una sesión de temazcal. Así es. Mira, aquí nos preguntan, ¿cómo saber cuándo es una herencia y cuándo es mío? Creo que es la parte que ahorita acabo de mencionar, ¿no? En la que podemos identificar eso que les decía. Analicemos primero qué estoy sintiendo. Identifiquemos nuestras emociones, que es la ira, la felicidad. A lo mejor me da mucha pena cuando quiero hacer algo
hablar, por ejemplo, híjole, casi no puedo, y analicemos si ha habido algún factor en nuestra vida que me haya hecho a mí sentir pena y ya no sentirme segura. Si yo siento que no, si yo identifico que no, pero quienes están a mi alrededor me pueden decir, es que le haces igual que el abuelo, o es que le haces igual que la abuela. La abuela cuando empezaba a hablar, de pronto se paralizaba y ya no podía decir nada. Entonces ahí podemos identificar que es una herencia que traemos de la abuela y que no es mía. Ah, pero ¿qué pasa si no hay nada de todo eso en nuestro entorno? Pero yo identifico, ejemplo, que no puedo bailar porque siento que me paralizo en un momento porque siento que todos me están viendo y todos me están juzgando. Ah, ¿qué pasa? A lo mejor conmigo yo diría, ah, pues es que recuerdo que tenía tal edad, cuando recuerdo que yo me levantaba a bailar y todos se reían de mí. Ok, entiendo. Entonces ahí es mío. Sí. Eso es mío. Sí. No tiene nada que ver con nuestro linaje, no tiene nada que ver con una herencia ni de papá, ni de mamá, ni de los abuelos, es mío. Sí, porque a lo mejor los demás son muy alegres y tú eres muy retraído, ¿no? Exacto. Y lo mismo que cuando eres la oveja negra, ¿no? Exacto. Que es cuando tú estás haciendo todo lo contrario a lo que los demás quieren, de acuerdo a las normas familiares, las normas así que indican que no hagas eso y tú lo quieres hacer. Entonces ahí es cuando te puedes dar cuenta cuáles son tus cosas y cuáles no son las tuyas. Cuando te sientes incómodo con las reglas de la familia, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando sentimos esa parte como que no encajas. Definitivamente hay cosas en las cuales no encajas en tu familia. Y eso no quiere decir que la cigüeña se equivocó y te puso en una familia donde no te correspondía. Por supuesto que no, estás allí por una razón muy importante y vienes a cumplir una misión muy fuerte, muy importante, ¿no? Así es. Pero identificar. Exactamente. Y esa misión por lo general es cambiar esos patrones. Es decir, con que tú sanes, si tú estás dentro de una familia donde se repiten ciertos patrones y tú los rompes, significa que tus hijos o tu descendencia van a mejorar. O sea, no van a traer eso que estaba de generación en generación trastornando el entorno, ¿no? Trastornando todo lo que, las vivencias que tenemos como seres humanos y como familia, pues, ¿no? Entonces creo que esa es la parte donde podríamos contestarlo. ¿Cuándo es una herencia y cuándo es mío? Cuando definitivamente esto te hace ruido, te genera como conflicto, ¿no? Lo que está pasando en casa, ¿no? Ahora, también a través de las emociones nos podemos dar cuenta que este tipo de experiencias nos generan algo bueno o malo. Yo, o sea, voy a poner un ejemplo de una familia que yo conozco que todos son abogados. Todos son abogados, todos trabajan con respecto a la ley, o sea, han estudiado derecho, todos ejercen y todos son calvos. Entonces de repente dices, wow, o sea, eso, y todos dicen, no, pues es que es una herencia familiar. Y yo pienso, es que no es tanto la herencia, sino el tipo de comportamiento, el tipo de conducta que tiene el abuelo, el padre, el hijo, ¿no? Y cuando tú pierdes el pelo es porque es un exceso de testosterona. O sea, hay mucha energía masculina como de imposición, ¿no? Como de querer que las cosas sean a tu forma. No digo que en todos los casos, porque habrá casos en los que no sea así, pero en este caso en particular, así fue, ¿no? Todos tenían ese problema de pérdida de pelo, que hasta se hacen bromas y todo, pero simple y sencillamente lo pienso, son tipos de conductas que te llevan como a esos químicos que habíamos hablado al principio, y que esos químicos generan que tú, pues, no sé, te enfermes, o si son químicos como la oxitocina, las endorfinas y eso, pues seas alegre, que tengas un cuerpo sano, saludable, en fin, cada uno de los químicos que tiene nuestro cuerpo y que genera, tienen una función y aparte tienen resultados, ¿no? Entonces, eso podríamos también verlo como una herencia emocional, porque a lo mejor no era tuyo, tú no tenías esa personalidad, pero la adquiriste porque la familia, por el entorno, tú te comportaste de esa manera y entonces tuvo esos resultados, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, en esta parte digo, ¿qué es primero? ¿El cuerpo físico o las emociones? Cuando tenemos claramente y hemos estado viéndolo día con día, que cuando nuestro cuerpo físico se enferma de algo, es porque nuestra alma, nuestras emociones, están sintiéndose mal, están enfermas primero, emocionalmente no estamos bien. Y cuando emocionalmente no estamos bien, el claro ejemplo está de que si emocionalmente no estoy bien, tenemos una distorsión alimenticia. O no tenemos hambre definitivamente, o te da por comer, por ansiedad, por estar comiendo. Exacto. Y entonces, ya sea de una o de otra forma,
Cuando se presenta este desbalance en nuestra alimentación, tendemos a subir de peso o a ponernos muy flacos y tener hasta anemia, ¿no? Tener una descompensación. Pero eso es que viene obedeciendo a un detalle emocional. Cuando tenemos el problema de la desconfianza, cuando tenemos el problema de la falta de autoestima, de todo eso, el miedo, ¿qué se enferma? Nuestros riñones. Entonces, si estás enfermo de los riñones, ¿a qué le has tenido miedo? ¿No? O sea, ¿cómo han estado esas emociones contigo? Ahora, es que de la familia todos nos hemos enfermado de los riñones. Bueno, no precisamente, yo repito, no es que tus riñones de este linaje estén débiles, sino más bien la emoción que vienen heredando y que repercute precisamente en los riñones. Ahorita que tocabas el tema de la calvicie, ¿no? Bien lo dices, esa es una energía que conecta mucho con la energía masculina. Entonces, si tú estás perdiendo el pelo, hay veces tenemos temporadas, ¿no? O personas que definitivamente se les empieza a caer el cabello y se les acaba. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? De repente conectar con esa parte, ¿cómo están las relaciones con la energía masculina? ¿Cómo están mis relaciones con papá? ¿O cómo estuvieron mis relaciones con papá? Porque de allí vienen también muchas cosas. Claro. Con mamá, todo lo que es la cuestión, las rodillas, la cadera, los pies. La mayoría de cuestiones son las varices. ¿Cuántas y cuántas personas no tienen problemas con las varices? ¿Y qué sucede con las varices? Son temas que no fluyen con mamá. Claro. Temas que nos estamos aguantando allí con mamá, cosas que no le dices, cosas que tienes que tolerar, cosas que tienes que aguantar. Todo eso, ahí se manifiestan las varices. Falta de circulación, falta de comunicación con la energía femenina, con mamá. Entonces, creo que todo eso lo podemos identificar de esa manera. Pero recuerda, nosotros somos espejo de nosotros mismos, somos nuestro maestro. Aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, aprendamos a ver cada detalle de nuestro cuerpo y viéndonos a nosotros identifiquemos qué es mío. Si ahorita te paras frente al espejo y ves una mano, dices, ¿esta será mía o no? Claro. Pues es mía, ¿no? Sí. Entonces, de esa misma forma como podemos identificar nuestro cuerpo físico, identifiquemos qué te duele, qué padecimientos tienes y de eso que duele, ¿qué sí es tuyo? Que nadie lo padeció en tu familia. Y si hubo algo que sí lo padecieron, entonces ahí vamos a internarnos un poquito en la parte de las emociones. Exactamente, además no estás obligado a seguir los patrones y las reglas de la familia porque sí han sido y han funcionado durante décadas. En realidad tú estás más bien como eres responsable de lo que tú sientes contigo mismo, porque nadie más va a vivir tu vida y nadie más va a generar lo que tú vas a generar a lo largo, el tiempo que estés aquí. Y obviamente si tienes hijos, pues peor, ¿no? Porque les vas a heredar esos mismos problemas. Ahora sí que va a ser una herencia emocional que va difícilmente bueno, yo entiendo que ahora los chicos vienen como con una programación diferente y muchos están buscando ayuda todo el tiempo, lo veo, y sí están dispuestos a las terapias y todo, pero todos los que no tuvimos esa opción o porque no la vimos posible o porque no se nos dio la oportunidad o porque ir a terapia era de locos, ¿no? O ir a tratamientos alternativos, el que tú quieras era de locos, pues imagínate. O sea, vamos a hacerlo primero que todo por nosotros y también por los que vienen adelante, ¿no? Queremos dar las gracias. Juan Adrián, muchas gracias por seguirnos, por ver esto. José Sánchez también, muchísimas gracias. Laura Soto, un beso. Mitch López, también un beso también a ti. Les agradecemos mucho los que estuvieron aquí presentes y obviamente los que van a verlo después. Les agradecemos demasiado que estén escuchándonos y tomando en cuenta estas opiniones y todos los que les compartimos en esta charla. Como conclusión, ¿cuáles serían nuestras conclusiones, Ale? Pues creo yo que yo me voy con la parte que creo que como tarea cada uno de ustedes que nos están acompañando, hacer ese autoanálisis, ¿no? Hacer ese autoanálisis que mencionaba hace un momento para poder reconocer qué puedo identificar como mío, de qué sí me hago responsable, porque esa es una gran parte. Sí, claro. ¿No? Hacerte responsable de lo que sientes,
hacerte responsable de lo que, bueno, como decía, de lo que es tuyo. Porque sí existen los problemas que están dentro de la casa y que nosotros vamos cargando porque es inevitable. Mientras vivamos Sí. en un mismo entorno, es muy probable que salgamos afectados por esas energías. Pero bueno, en el momento que te haces responsable de lo que es tuyo, es muy probable que dejes de repetir esos patrones que tú sabes a dónde te llevan, porque pues ya lo viste en tu casa. O sea, no puedes cerrar los ojos ante lo evidente, que es lo que está sucediendo, los resultados de esa dinámica. Entonces, eso sería más que todo el tema de la herencia emocional, que es una herencia familiar también. Les queremos agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros y obviamente se queda grabado para los que lo quieran, para los que lo puedan ver después. Sí, el tiempo se pasa rapidísimo, digo, sin embargo, sé que no todos los que nos están acompañando se deciden a mandarnos un comentario o a saludarnos, ¿no? Sin embargo, después nos mandan mensajitos preguntándonos más a fondo o las dudas que hayan tenido. Digo, adelante, estamos para eso, estamos para escucharlos, estamos pues también para poder ir despejando sus dudas, ¿no? Muy bien. El próximo miércoles volveremos a tener otra charla. Les vamos a avisar durante estos días cuál sería el siguiente tema. Yo creo, si ustedes opinan lo mismo que yo, creo que podríamos hablar de la biodescodificación. Okay. Esta vez la estuviste mencionando varias veces y creo que es bastante importante para las personas el que sepan pues cómo funciona y qué es una biodescodificación, ¿no? Bien, porque va muy de la mano con estas herencias emocionales, las herencias de nuestro linaje y pues también los métodos de cómo poder sanarlas. Muy bien, perfectamente. Entonces así lo hacemos. El siguiente miércoles hablaremos de la biodescodificación. Digo, hablaremos de un poco más cosas además de la biodescodificación, que tiene que ver con la sanación ancestral, con todo lo que hacemos nosotros aparte de la biodescodificación. Dice... ok. Clarisa. Qué gusto que hayan estado presentes. Gracias, Clarisa, por estar aquí. Y nos vemos en la siguiente ocasión, que será el miércoles igual a las 7 de la noche. Así es. Cuídense mucho, les mandamos un gran abrazo. Igualmente. Y recuerden, siempre sentir y expresar lo que están sintiendo. Al final de cuentas es lo único que nos pertenece. Así es.